Hoy usted va a entender la palabra de Dios, el concepto de la palabra de Dios, de la mente de Dios, o sea, cómo Él la establece, cómo Él la opera, cómo Él la ha establecido para nosotros. Isaías 55, 11. Esta parte de la formación ministerial tiene que ver con la palabra de Dios. Y algo, si gusta usar como un encabezado, pues use la palabra de Dios y al lado póngale transformación. Porque una cosa que hace principalmente la palabra de Dios es transformar. Es transformar. Amén. Pero quiero señalarle algo de la palabra de Dios que va a ayudarle a verla completamente diferente. Completamente diferente. No nada más como algo que tenemos por escrito. No nada más como las Sagradas Escrituras o la Biblia como le llamamos o la conocemos. Isaías 55, 11, mire lo que dice ahí. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Sabemos que Dios creó todas las cosas con su palabra. Es otra forma de decir con su voz. Con su voz, con su palabra. Con el sonido de su voz, Él habló todas las cosas a existencia. Cuando dice en Génesis capítulo 1, y Dios dijo sea la luz, entonces fue la luz. Él dijo, Él habló la luz a existencia. No tomó material, no dijo de este material y de este otro material y de este ingrediente se compone la luz y así es como yo hago la luz. No, Él nada más dijo sea la luz, la habló y existió la luz. ¿Sí? El relato de Génesis capítulo 1, especialmente los primeros 2 versículos, nos revelan que en la creación estuvieron 3 personas presentes: Dios, el Verbo de Dios y el Espíritu Santo. Dios, el Verbo de Dios y el Espíritu Santo. En ese sentido se entiende que se trata del Padre. Y dice la Escritura que mientras el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Dios empezó a hablar su creación a existencia y a poner orden en ella por su palabra. Está haciendo 2 cosas. Está creando, está llamando cosas a existencia y luego está también poniendo orden en su creación. La está arreglando. Juan 1:1 conecta para nosotros que la palabra de Dios es la segunda persona de la Trinidad. Escuchen lo que acabo de decir. Juan 1:1 conecta para nosotros que la palabra de Dios es la segunda persona de la Trinidad. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora quiero que note algo. San Juan 1:1, ¿verdad? En lugar de usar verbo, que es lo que dice la Reina Valera, verbo, las versiones en inglés van a decir word, que es la palabra. El verbo es la palabra. Pero note lo que dice el versículo 3. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Esta es una referencia al verbo. El verbo es un Él, ¿sí? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:14 dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. Y esto es una referencia a Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios, o la palabra encarnada de Dios, es Dios mismo. Pero en la Trinidad, el verbo o la palabra de Dios es la segunda persona, es el Hijo. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos viendo que entonces la palabra de Dios es una persona. ¿Ok? Capte esto. La palabra de Dios es una persona. Diga conmigo: y si es una persona, hay una presencia. ¿Sí? Si el verbo de Dios o la palabra de Dios es una persona, hay una presencia. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos enseñan estos versículos es que la palabra de Dios, primero y sobre todo, es una persona. La segunda de la Trinidad, Jesucristo, el verbo de Dios. La razón que la palabra de Dios, como dice la misma palabra, es viva, eficaz, es espíritu, es vida y es verdad, es porque se trata de la persona de Jesús. Entonces, la palabra de Dios es más que una obra maravillosa de literatura. Esto que llamamos Biblia es más que una obra de arte maravillosa de literatura. Es la palabra de Dios, pero se trata de una persona, el verbo de Dios, Jesucristo. La presencia de Dios está en su palabra. Esto es importante, esto es crucial. La presencia de Dios está en su palabra. Entonces, cuando la palabra de Dios es una persona, ahí hay una presencia. Y si esta es la palabra de Dios, su presencia está en esta palabra. Por eso nos habla. Se trata de una persona, no nada más de letras, no nada más es blanco y negro. La presencia de Dios está en su palabra. Quiero enseñarle algo. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Son de los versículos que van a estar aquí apuntados. Quiero que vean algo conmigo. Es uno que mucho se usa, lo sabemos. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Cuando lo encuentre, diga presencia. Hebreos 4:12 dice, mire cómo lee. Dice, porque la palabra de Dios. Ahora, otra vez, ¿quién es la palabra de Dios? Jesucristo. So pudiéramos decir, porque Cristo es vivo y eficaz. ¿Sí? Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos,
dice la palabra que Él escudriña los corazones, ¿verdad? Pero aquí está hablando de la palabra de Dios, está usando el verbo, el logos de Dios. Amén. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es una referencia que también es aplicable a Dios, al Padre y al Espíritu Santo, pero aquí está hablando de la palabra de Dios. Todos son Dios, ¿verdad? ¿Ok? Ahora quiero que vean la imagen que nos está pintando este versículo. Está diciendo, algo está pasando ahí que necesitamos discernir. Hay que separar el alma del espíritu, las coyunturas, los tuétanos, o sea, ir bien profundamente adentro. Vamos a separarlo para empezar a discernir qué es lo que está sucediendo, porque dice que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón, y esto es lo que hace la palabra de Dios. Pero entonces mire lo que dice el versículo 13, es el mismo contexto, y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en, ¿qué? Su presencia. Su presencia. ¿Cuál presencia? ¿De cuál presencia está hablando aquí? Está hablando de la de Dios, que es el verbo de Dios. El verbo era Dios, o es Dios. Entonces, la presencia de Dios está en su palabra, ¿sí? Porque no puede haber presencia si no hay una persona. Cuando regresamos una vez más ahí a Juan capítulo 1, donde dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y lo dice, y nada sin Él fue hecho. Un pronombre Él significa que se trata de una persona. Este concepto de parte de Dios, que es natural a Dios, es que cuando Dios dice, cuando yo hablo y digo algo, ahí voy yo a hacerlo, porque su presencia va a ir en esa palabra. Por eso entonces tiene sentido cuando leemos Isaías 55:11, que dice, y va a hacer la palabra todo lo que yo la envíe a hacer, y no va a volver a mí vacía. O sea, no va a volver a mí sin haber producido, sin haber traído a fruto lo que yo la envié a hacer. En medio de todo esto está usando conceptos humanos para que nosotros entendamos lo que Dios está tratando de hacer. Lo que estamos tratando hoy es que estamos yendo un poquito más adentro, un poquito más profundo, para que entendamos que es otra forma de Dios de decir, cuando yo digo algo, yo voy, mi presencia va en esa palabra y hace todo lo que yo le envíe a hacer. El Espíritu Santo también tiene que estar ahí, porque es el poder que hace y obra todas las cosas. ¿Estamos entendiendo? Ahorita mi voz, las palabras que usted está recibiendo, llevan mi presencia. O sea, lo que usted está escuchando a través de este micrófono está saliendo de mi boca. Estas palabras que usted está escuchando tienen mi presencia. Por eso, si yo digo algo equivocado, ¿a quién lo van a hacer responsable? A mi persona, porque las palabras llevan mi presencia. Yo lo dije, yo lo hablé, ¿sí? Esto es muy natural a lo de Dios, y esto es lo que Él pone en nosotros, dentro de nosotros, para que nosotros también entendamos que nuestras palabras van a llevar nuestra presencia.
Incluso un concepto quizás suena simplista, pero yo creo que hace el punto, que cuando como padres le decimos a uno de nuestros hijos, ve, dile a tu hermano que salga afuera y me barra ahí enfrente, ¿verdad que sí? Entonces ese hermano o esa hermana va y le dice eso al otro hijo, y cuando él va y le dice a su hermano lo que tú le dijiste, cuando él lo está hablando, ahí va tu presencia, porque salió de ti, ¿verdad? Y va con esa autoridad, o sea, tu persona está ahí, y cuando llegan, ¿verdad?, el hermano o la hermana, normalmente lo que se dice es, dijo mi papá o dijo mi mamá, inmediatamente le pones una persona y presencia a esas palabras que estás por decir. ¿Estamos entendiendo? Ok. Con Dios así es como funciona. Entonces, mis palabras llevan mi presencia, ¿verdad? De hecho, cuando usted platique de esto, después de esta clase con alguien más, lo que usted va a decir va a ser esto: el pastor dijo, y le va a poner mi persona, le va a poner mi presencia. Y es correcto, porque de mí está saliendo esta enseñanza, ¿sí? Las doctrinas de los demonios, ¿qué presencia tienen? Los demonios son una persona, son una presencia. Y luego los falsos profetas y los falsos maestros que enseñan estas doctrinas de demonios son también presencia y persona para esas palabras. El punto es que la palabra no nada más es palabra, hay una presencia en esas palabras, ¿sí? El apóstol Pablo entonces también dice en primera de Tesalonicenses 2:13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Una vez más, dice: recibiste la palabra de Dios. ¿A quién recibimos? ¿Quién está dentro de ti? Cristo, ¿verdad? Por eso dice una escritura: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Es el verbo de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios también. Pero dice que actúa en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Cuando tú lees la palabra de Dios, no nada más te estás, escuche, no nada más te estás llenando de información, te estás llenando sobre todo de la presencia de esa palabra. ¿Está entendiendo? ¿Sabe cómo le hacen los jóvenes hoy en día? Le hacen así. No estás llenándote de información, te estás llenando de la presencia de esa palabra escrita. ¿Está entendiendo? Entonces, porque la palabra de Dios es Jesús, es su presencia la que actúa en nosotros por su espíritu cuando la metemos en nuestro espíritu. Podemos ahora entender un poco más profundamente cuando dice la palabra, escuche: ya no vivo yo, sino la palabra de Dios vive en mí. Es
Cristo. Nos conecta pues cómo es que llegamos a tener la mente de Cristo, porque ya no es nuestra palabra, ya no son nuestros pensamientos. De hecho, si usted lee ahí en Isaías 55, un poquito más atrás, versículo 9, el 10, los anteriores, empieza a decir: ay Dios, tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Y luego es cuando empieza a decir: mi palabra va a ser lo que yo la envíe a hacer. En esencia está diciendo: tu pensamiento debe ser lo que yo pienso, y tu camino debe ser mi camino, no lo que tú piensas que debe ser. La presencia de la palabra actúa en nosotros. Por su Espíritu, Cristo, pues, cuando leemos, nos enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia y nos prepara enteramente para la obra del ministerio. Por lo tanto, cuando leemos las Sagradas Escrituras, la presencia de Cristo en su palabra, porque es Él mismo, actúa en nosotros y crea orden en nosotros. Recuerde, la palabra hace dos cosas: crea o transforma y pone orden en nosotros. La manera que la tenemos por escrito es por la inspiración en los hombres del Espíritu Santo. La palabra sale de la boca de Dios y es llevada al espíritu del hombre para que el hombre la escribiera, los hombres de Dios. Segunda de Pedro 1:20 al 21 dice: a este efecto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o personal. De hecho, aquí la palabra interpretación es equivocada, no debe ser interpretación, es más bien la idea de traer a existencia la palabra. Y el versículo 21 lo afirma y dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la palabra de Dios no la escribió el hombre, no viene por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspiración significa que Dios sopló o respiró por medio de su Espíritu Santo en los hombres para que escribieran su palabra. Ellos la reciben y la empiezan a escribir. Eso es lo que se llama inspiración. Entonces, la palabra de Dios no puede venir por voluntad humana o salir de la mente humana, es dada por el Espíritu de Dios. Y todo lo que tenemos por escrito fue inspirado por el Espíritu de Dios. Las Sagradas Escrituras es la revelación y el testimonio escrito de Dios, por Dios, para el hombre y para todas sus generaciones. Es por las Sagradas Escrituras que podemos conocer a Dios y sus propósitos. En general, las Sagradas Escrituras contienen lo siguiente: la revelación de la persona y atributos de Dios, revelan su santidad, su voluntad, su reino, sus planes y revelación para la humanidad y el mundo. Revelan la verdadera identidad del hombre, fundada en la imagen y semejanza de Dios. Manifiesta los planes de Dios para sus ángeles y para Satanás y sus demonios. Contienen las profecías acerca de su único Hijo Jesucristo, la revelación de su Espíritu Santo, y revelan el plan de redención, salvación y vida eterna en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Contienen las profecías de la segunda venida de Cristo y los eventos que anuncian su venida, las señales. Revelan su reinado como rey en la tierra por 1000 años y sus redimidos reinando juntamente con él. Contiene las profecías para el fin del mundo. Manifiesta la ira y el juicio final de Dios
contra todos los pecadores y el castigo eterno en el lago de fuego de los desobedientes. Revelan la destrucción del mundo y del universo. Revelan la restauración perfecta de todas las cosas por Dios, las recompensas para sus hijos y su morada con Él para siempre en el cielo. Entonces debemos escudriñar las Escrituras, porque ahí contiene todo el plan de Dios para la restauración de lo que Él va a hacer y para nosotros, y toda la implicación eterna está escrita en la palabra de Dios. ¿Cómo usa Dios también su palabra? Vamos a después entrar en unos 5 puntos. Yo le voy a dar 2 hoy y el otro jueves terminamos con el resto. Primero es que la palabra de Dios santifica tu carácter. La palabra de Dios santifica tu carácter. Te limpia, te purifica. La palabra de Dios. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Tiene que haber una renovación de la mente, del espíritu de la mente, para caminar en el nuevo hombre, vivir en el nuevo hombre. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la experiencia de tu salvación significa el perdón de todos tus pecados y tu reconciliación con Dios. Dios te perdona para que pudieras entrar en relación con Él. Pero en el momento de tu salvación, no remueve de ti las deficiencias de carácter personal que todavía representan un estorbo a la eficacia de tu llamado y función como ministro en el reino de Dios. Tu carácter necesita ser santificado para que muera el viejo hombre y surja el nuevo hombre creado según Dios. La santificación de tu carácter sucede cuando renuevas el espíritu de tu mente. Esto es importante. Normalmente se dice renueva tu mente. No es renovar la mente, es renovar el espíritu de tu mente. ¿Qué le da vida a tu mente? Y eso significa renovar el espíritu de la mente. Significa que tú necesitas cambiar la calidad de pensamientos que tú tienes. Necesitas cambiar la calidad de pensamientos que tú tienes o te permites. Tienes que tomar más control de tu vida mental. ¿Sí? ¿Cómo se ve este control? Que necesita reflejar tus pensamientos la palabra de Dios, tu mente. ¿Cuántos se gozaron y les habló la palabra este domingo? ¿Sí? Necesitas ser más exacto en tus pensamientos. Necesitas ser más exacto en tus palabras. Exactamente. Exactos a la palabra de Dios y su voluntad. ¿Sí? Hasta que esto no suceda, hasta que no hagas esto, hasta que no seas más exacto, no renuevas el espíritu de tu mente. Quien va a reinar todavía en tu vida mental es el viejo hombre. Quiere decir que vas a seguir sintiendo lo mismo, hablando lo mismo, teniendo las mismas experiencias, estancado en ciclos viciosos, tóxicos de pensamiento y de comportamiento. ¿Sí?
Entonces, la santificación sucede cuando renuevas el espíritu de tu mente mediante la lectura y llenura de la palabra de Dios en tu espíritu o de Cristo. De Cristo. Recuerde, la palabra de Dios es Cristo, es el verbo de Dios. Al escudriñar las Escrituras, tu carácter es transformado por el Espíritu Santo en la imagen y mente de Cristo, cuya presencia e imagen están en la palabra que lees. Esto es lo que pasa. Dice la misma Escritura que la palabra de Dios es un espejo. Es un espejo. ¿Sí? Y cuando la ves, no te ves a ti. Cuando yo veo esto, ¿qué estoy viendo? A Cristo. ¿Sí? Y mira lo que sucede. Usted ya no va a ver la palabra de Dios igual como la ha visto. Cuando tú le empiezas a leer, tu imagen empieza a ser transformada en la imagen que está aquí, en la imagen de Cristo. Porque cuando tú haces esto, la presencia de ¿quién está aquí? De Cristo. Cuando yo leo a Cristo, mi imagen y mi mente empiezan a ser transformados en este espejo. Excepto que este espejo, cuando tú lo ves, no te refleja tu imagen. Este espejo lo hace al revés. La imagen ya está en el espejo. Es Cristo. Y empieza a convertir tu rostro, tu imagen, en la de Él. Porque su presencia está en su palabra. Si tú no la estás leyendo, transformación de tu imagen no está tomando lugar. No te estás exponiendo a este espejo y a su presencia. ¿Tiene sentido? Entonces, al leer a Cristo, el verbo de Dios, te transformas en su imagen. Al leer a Cristo, la palabra de Dios, te transformas en su imagen. El Espíritu Santo también se presenta ahí porque Él es el que te empieza a transformar, te empieza a dar revelación, te empieza a enseñar. ¿Sí? Está su presencia. Esto es importante entender. Ahora, en relación a tu llamado, porque fuiste llamado, la palabra de Dios forma y santifica tu carácter para que difícilmente seas desanimado por los ataques que el enemigo lanzará contra ti. A medida que pasas tiempo con el verbo de Dios, con la palabra que es Cristo, creces, maduras y te conviertes en un hijo o una hija de Dios más fuerte en el Señor y en la fe. Por lo tanto, para que puedas vestirte del nuevo hombre, creado según Dios, y puedas caminar en la justicia y santidad de la verdad, tienes que buscar abundar en la palabra santificadora y transformadora del Señor Jesús, el verbo de Dios. Cuando no lees, no te expones a la presencia de Dios en su palabra. No nada más es una obra de literatura, no es un libro más. Hay una presencia ahí. Y número 2, y con esto terminamos por hoy en cuanto a la palabra de Dios. Número 2, ¿cómo usa Dios su palabra? Dios te prepara para tu misión con su palabra. Dios te prepara para tu misión con su palabra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice:
Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin con el propósito de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente, 100%, totalmente, completamente preparado para toda buena obra. Entonces Dios usa su palabra, Cristo, te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye para que hagas lo correcto, que tus actos sean justos, rectos, para que estés enteramente preparado para tu misión. La palabra de Dios te equipa para el servicio espiritual y para el propósito especial que fuiste llamado a cumplir y a vivir en la tierra. La palabra de Dios te prepara. Así como Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. A nosotros nos dice lo mismo. Él también nos envía en medio de lobos. Entonces es porque Dios te va a enviar a dar testimonio en medio de un ambiente hostil, adverso, duro. Es que insiste que estés enteramente preparado. Dios no puede enviarte a hacer luz en medio de una generación maligna y perversa, espiritualmente deforme o inepto. Dios no te va a enviar a una misión en medio de un campamento tan fuerte, de una manera deforme o inepta. No lo va a hacer. Primero te tiene que preparar y te va a equipar enteramente con el poder de su Espíritu y con su palabra. Uno de los propósitos de llenarte de la palabra de Dios es que ella actúa poderosamente dentro de ti. Nunca le haga caso a Satanás cuando viene y te dice, te lo dice en lenguaje personal: es que no la entiendo. La leo, dos cosas suceden. Normalmente cuando empiezas a leer la palabra de Dios, dos cosas siempre suceden. Créame, a todo cristiano le ha sucedido cuando empezó su caminar con Cristo. Son estas dos cosas: que no la entiende y no la retiene, no se le graba, no se acuerda. Estas dos cosas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Levante su mano. ¿Sí? Dice: la he leído y la he releído y la he leído muchas veces y no se me queda y no la entiendo. Okay. Todo lo que eso significa es que hay una guerra contra ti para que no la entiendas y para que no se te quede nada. Síguela leyendo, porque va a llegar el día y el momento en que va a actuar poderosamente en ti la palabra de Dios. Entonces no se trata solamente de obtener conocimiento, repito, obtener información. La palabra de Dios está viva y es una fuerza dentro de ti. Tú continúa llenándote de esa palabra de Dios. Al leer la palabra de Dios, ella opera, actúa, obra y activa en tu interior todo el propósito de Dios para ti. Es la presencia de Cristo en la palabra que te está enseñando, preparando y formando. Recuerda que el hombre viejo tiene que morir, ¿sí? Pero es algo tremendo decirle al hombre viejo: tienes que morir, cuando el hombre viejo no quiere morir. Y es el que pelea para que el nuevo no se manifieste. Ese es el creado según Dios. Por eso es una batalla interna, un conflicto interno en la mente. El viejo hombre todavía hablando esto y diciendo esto y comportándose de esa forma, y el nuevo hombre queriendo salir y queriendo manifestarse, ¿no? Esos momentos de santidad, esos momentos de comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que cuando tienes un tiempo de oración te levantas
fortalecido, te levantas sintiéndote diferente. Ese es el nuevo hombre, y luego de pronto quiere venir y volverse a aparecer el viejo hombre. Es un de jalar y estirar entre el viejo y el nuevo. Pero lo que sigue pasando mientras tú continúas y le privas y le privas y le privas y le privas su alimento al viejo hombre, el nuevo toma más fuerza. Y mientras menos te des cuenta, ese viejo se desapareció por completo. Ya no está, ya no se ve. La forma de matar al viejo es enfocarse en el nuevo, es vivir y caminar en ese nuevo. Entonces, nunca debes salir prematuramente a la guerra espiritual si no estás enteramente preparado y completamente armado con el poder de la palabra de Dios en ti, y si no entiendes claramente a qué ambiente de guerra estás entrando, y mucho menos si eres un recién nacido en el Señor. Es como darle un arma de fuego a un niño de 5 o 6 años. No se debe hacer. Entonces, antes de enviarte a tu misión, Dios tiene que santificarte y prepararte para que cumplas con éxito y victoria todo lo que Él te envía a hacer para su reino. Amén. La palabra de Dios tiene la presencia de Dios. Es una persona. Cuando tú la lees, tu imagen y tu mente se transforman en lo que estás leyendo, que es la imagen de Cristo. Cuando tú lees a Cristo, te conviertes, eres transformado en su imagen, desarrollas más su mente, ¿sí? Y luego Él te prepara enteramente para tu misión, completamente, te santifica, te limpia tu carácter de todas sus deficiencias, de todo lo que te puede estorbar. Amén. Y dependiendo de dónde se encuentre, dependiendo de en qué estado esté o condición esté, o va a ser una guerra muy difícil o va a ser una relativamente fácil. Guerra es guerra, pero hay muchas cosas que a veces uno tiene que tratar para hacer matar a ese viejo hombre. Sus hábitos. Es un indisciplinado, ¿verdad? Y a veces no, pues sí, no, es el que resiste, el que estorba para que el nuevo se manifieste y tu vida espiritual sea una mucho más fuerte. Y repito, y te parezcas más a Cristo, que es a lo que todos somos llamados a hacer. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo. Gracias a Dios por su palabra. Dios me lo bendiga.